Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Un saludo a los suscriptores y este día vamos a empezar con un dicho. Y este dicho viene de la tribu Sioux, que está localizada en el estado de Dakota, y viene de uno de los dichos. De aquí es donde viene el que se le dice toro sentado, que lo conocemos en español. Y así se llamaba uno de los hombres que le pueden decir como sacerdote de esta tribu. Y está un dicho que me gustaría compartirlo con ustedes y tal vez resuena algo parecido a lo que les he dicho anteriormente, especialmente en la teoría de relatividad. Tal vez podemos ver alguna semblanza hacia esto. Y dice: con todas las cosas y en todas las cosas somos relativos. Entonces vemos que hay algunos términos que son ya reconocidos y son empleados, no necesariamente en abstracto, pero en persona, así como se utiliza el yo en el somos. Entonces solo quería compartir esto para que empecemos a pensar tal vez de dónde provienen algunas tendencias de pensamiento, especialmente en mi caso la tradición. ¿Por qué abstractando la naturaleza? ¿Por qué parte de esto que se llama naturaleza tiene algo relacionado con mi literatura? ¿Por qué me enfoco en esto? ¿Por qué me interesa? ¿Por qué no mejor escribo en economía? ¿Por qué no mejor escribo historia? Entonces podemos ver que hay alguna relación entre la manera de desarrollo del pensamiento en relación a la naturaleza, teniendo en mente esto. Y esto es porque nuestro legado tiene tendencias sobre la naturaleza, así como vivían los nativos, los ancestros. También tendemos a tener esa manera de pensar. Dependiendo de las influencias que hemos tenido, pensamos de esa manera. Pero ¿por qué lo tomo como relevante? Porque en este caso vamos a empezar a hablar sobre algún tema. Hemos hablado de algunas nociones anteriormente en los videos anteriores, sobre qué es qué, especialmente cuando se dice los infieles, los bárbaros, qué sé yo, los salvajes. ¿Por qué se denomina, o por qué algunas sociedades denominaron a unas poblaciones de tal manera? Y para empezar, me gustaría mayormente dejar un video sobre los nativos y de nuestra cultura, y ya vamos a regresar y vamos a generar un contexto de dónde viene esta manera de pensar, del conocimiento, cómo empezamos ese objetivo final de decirle a alguien tal cosa y catalogarlo como tal, esa totalidad que encerramos. Tiene mucho que ver con el desarrollo de dónde hemos venido tomando el pensamiento y por qué en nuestra sociedad el pensamiento que hemos adoptado tiene que ver con el pensamiento del western, del occidente, especialmente de los griegos. Así que miremos este video y ya vamos a regresar.
Meida, les va a leer el requerimiento. ¿y qué es el requerimiento? Mira, presta atención. De parte de Su Majestad, el emperador Carlos V, yo, Pedro de Valdivia, su criado, mensajero y capitán, os notifico que Dios, nuestro Señor, uno y eterno, creó el cielo y la tierra, y un hombre y una mujer de quien todos descendemos. De todas estas gentes, Dios, nuestro Señor, dio cargo a San Pedro. ¿Y qué se supone todo ese sermón? Básicamente le están diciendo, o se someten por las buenas o los sometemos por las malas. El clásico por la razón o la fuerza. Si reconocéis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice y a su majestad en su lugar, como superior y señor y rey de las islas y tierra firme, haréis bien y recibiréis amor y caridad. Si no lo hiciereis, yo entraré poderosamente contra vosotros. Y dime una cosa, Manuel, ¿realmente cree que entiende? Para los conquistadores españoles la lectura del requerimiento es una formalidad legal. Con ella pretenden asignarle algo de legitimidad al sometimiento de los indígenas. Lo leen desde la cubierta de un barco o desde la cima de un cerro. A veces lo leen en latín o en castellano. O en chino mandarín, da lo mismo. Y os tomaré vuestros bienes. Y os haré todos los males y daños que pudiera. De ahora en adelante, cualquiera que no se someta o se rehúsa a trabajar para los españoles será considerado indio en guerra. Atonal y Atlacatl. Según los mitos se refiere que ambos se opusieron a la incursión española, pero su existencia se pone en duda. Se habla de que Alvarado envió cartas a Atlacatl para que se rindiera, pero este le contestó por escrito que «¿Quieres nuestras armas? Ven a traerlas a las montañas», siendo que Pedro de Alvarado atacó las montañas donde estarían los pipiles. Pero quienes dudan de su existencia refieren que este personaje no fue un ser humano, sino que era el nombre de un asentamiento pipil que fue derrotado por Alvarado. Así, la muerte de este héroe más bien representaría, según esta versión, la caída, pero de un poblado, no de un ser humano que haya existido. Ahora, hablemos de Atonal. Este se menciona en un manuscrito maya cachiquel, donde aparece el nombre de Atonal. Se dice que este fue uno de los últimos príncipes cuscatlecos, quien se opuso a Alvarado y sus tropas. Según la leyenda, Atonal hirió a Pedro de Alvarado en una batalla en 1524. Antes de esta batalla, los príncipes pipiles decidieron enfrentar a los españoles y aliados, siendo que Atonal tomó la palabra en esa reunión y exclamó: «Mi vida por nuestra gente, oh gran señor». Así se prepararon para la batalla. Posteriormente, Pedro de Alvarado sale de Ixinché, hoy Guatemala, en junio de 1524, y llega cerca de Acachual. Iniciada la batalla, montado en su caballo, Alvarado pelea contra los pipiles. Pero en algún momento de la batalla, Atonal prepara su lanza, la besa, la limpia con su sudor y levantando su brazo derecho, la tira, fuerte y directo, hacia la cabalgadura de Alvarado. La lanza se clava en el muslo de este y también hiere al caballo. Sin embargo, Alvarado sobrevivió. Quedó cojo de por vida. 5 días después de esa batalla donde fue herido Alvarado, los españoles llegan a Tacuxcalco y al final de esa nueva batalla los españoles se impusieron, siendo que Atonal escapa con los sobrevivientes hacia los montes. Alvarado le ordena a sus hermanos que iban con él que lo siguieran y lo mataran, ya que él le había causado la cojera. Atonal, perseguido, enfrenta a los hermanos de Alvarado, pero uno de ellos al final usa un mosquete y mata a Atonal, cayendo muerto. Pero la versión que señala que Atonal no existió se basa en que este no fue el único Atonal que se menciona entre los pipiles u otros pueblos, llegándose a pensar, según esta teoría, que la palabra Atonal era la forma en que se nombraba a un cargo indígena, siendo que este cargo era transmitido a aquel que lo portara, ya fuera un gobernante, un guerrero o un sacerdote. Así que da la duda de estos héroes indígenas. Sin embargo, su recuerdo sigue existiendo en El Salvador. Obviamente al final los pipiles se rindieron. Cayeron y fueron desapareciendo en muchos lados.
empezando así la colonización y el mestizaje, así como la llegada del cristianismo, y los grupos pipiles se fueron reduciendo. Incluso con el paso del tiempo, como pasó en muchos lugares del continente, se volvió una vergüenza hablar su idioma nativo. Sin embargo, ese idioma hoy en día existen personas que tratan de rescatarlo. Pero a diferencia de otros grupos indígenas que desaparecieron por completo, los descendientes pipiles aún existen, probándose con todo lo anterior que en ese entonces no solo había mexicas y mayas. Entonces, como vimos en este video, tenemos una noción de lo que nos hace como tal parte de nuestra historia nacional, pero esto es casi el comienzo de 1500. Pero así como yo también hice una referencia hacia lo que a veces o generalmente predomina en mi línea de pensamiento, hacia los reverencia por los nativos americanos. Yo he leído mucho sobre ellos y especialmente hay cosas que en pensamiento las compartía desde hace tiempo, desde pequeño tenía ese pensamiento y eso lo hace a uno decidir qué línea de pensamiento uno sigue, o sigue un pensamiento sin fin o sigue un pensamiento donde hay una objetividad por el propósito que uno se forma, uno actúa, a dónde quiere llegar, qué es este final. En fin, para no hacer la historia más larga, vamos a ver un caso sobre diferentes grupos y quiero que cuando estemos viendo estos videos tratemos de pensar sobre el contexto, especialmente qué se puede ver relativo entre las diferentes tribus en las que son mencionadas, y ya las voy a mencionar. Y bueno, mejor las menciono ya, para que tengamos en mente que a lo largo de estos videos voy a ir poniendo, por el hecho de que los videos son un poco largos, para que tengamos una buena perspectiva de historia, y porque algunas cosas que yo digo acá se aplican en esto. Entonces me refiero a los griegos, a los primeros cristianos, a tribus alemanas, a británicos y los pueblos nativos de América. Entonces, a lo largo del este video voy a ir poniendo cada uno para que vayamos poniendo en perspectiva por qué me refiero a esto y que veamos los paralelos en las diferentes culturas, en la forma de vivir, la manera de conducir guerra, la manera de vestimenta, la manera de tal vez pensar. Así como hemos tenido una noción en estos videos, en el primer video que les puse de los nativos americanos, lo vamos a tomar como referencia hacia ese historial común que se ha tenido en historia en las diferentes naciones, que se le puede decir. Lo único que me faltó poner los nómadas, porque los nativos también eran observados que no tenían que tenerse todo el tiempo restando en un lugar, sino que se movían acorde a las temporadas, y en ese recorrido ellos ganaban un pensamiento, un conocimiento, y así iban aprendiendo la manera de vivir, cómo relacionarse con diferentes ambientes, diferentes climas, los animales, observar las plantas, qué tipo de plantas comer, qué tipo de plantas no. Entonces, ¿pero a qué viene esto? Si ya les recuerdo que dije que íbamos a empezar de los griegos, y qué es lo que nos imaginamos cuando hablamos de los griegos. Esta es una cuestión a discreción de ustedes, que ustedes pueden pensarla y tienen en mente una perspectiva, y esa perspectiva no es muy forastera de la manera de conocimiento que los griegos promovieron. Pero antes de eso, ¿qué es lo que había? Bueno, antes de del mundo griego, que nos entremos
en serio el mundo griego. Pensemos que hubo una época que se le llamaba, que los griegos tenían su democracia. Cada ciudad, habían como 1500 diferentes ciudades en lo que se llama Grecia. Y hemos visto el mapa, cómo se distribuye Grecia. Una pieza de tierra dentro del Mediterráneo con muchas islas.